Vamos a Gálatas, mis brothers, en Gálatas 3, capítulo 3, versículos 6 al 9. Y la palabra de Dios dice así en Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muy bien, empezando aquí, el versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios. Esto es una continuación del versículo anterior, el versículo 5, que preguntó que el que hace maravillas lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y la respuesta lógica es: el que hace maravillas, Dios hace maravillas en nosotros por oír con fe. Así Abraham creyó a Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí la palabra de Dios en Gálatas está recordando la misma Biblia. En Génesis 15, versículo 6, dice eso: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ahí comenzó el versículo 6 con un versículo del Antiguo Testamento, un versículo del grupo de libros que se llama la Ley, del libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 6. Y entonces ahora lo que está haciendo la palabra de Dios en Gálatas es para argumentar el punto de vista que la salvación y todas las bendiciones que Dios nos da es por la fe, no por obras. Va a empezar a usar el mismo argumento que usan los judaizantes, el mismo argumento que usan los legalistas. ¿Y cuál es ese argumento? La ley. Ahora, de una manera bien sabrosa, Pablo va a empezar a usar la misma ley para demostrarnos que la salvación es y ha sido y siempre será por fe y nunca ha sido por obras, nunca ha sido por la ley. Entonces, de una manera bien sorprendente, empieza a decir esto, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, cuando hablo de la ley, y cuando aquí Gálatas empieza a hablar de la ley, está hablando de la ley escrita, o más bien está hablando de lo que se escribió de la ley y que es considerado en esos momentos que se escribió Gálatas como la ley para los judíos, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esos 5 libros que nosotros llamamos el Pentateuco, el judío le llama ley, los libros de la ley. Y es lo que va a empezar a usar aquí Pablo. Si vamos nomás, ya llegaremos después, pero si vamos al próximo capítulo 4, versículo 21, donde todavía continúa con el argumento, dice Pablo: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ahí va a poner usando el mismo argumento de la ley, pero va a poner ahora el asunto de los hijos que tuvieron aquellas mujeres. Pero si se fija, dijo, está escrito. Y luego habla de Abraham otra vez. ¿Y dónde está escrito? En Génesis. Lo mismo que hizo aquí comenzando el versículo 6. Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Es la ley escrita en Génesis. Y entonces Abraham, y lo mismo está en Romanos capítulo 4, en Hebreos capítulo 11, es el argumento de la fe, la salvación viene por la fe, y es el argumento de la ley escrita. Ahora, la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley, aquí empezando, como comenzó Abraham a hablar de la ley, y empezó desde Abraham. En realidad Abraham es mucho antes de la ley que se le entregó a Moisés. Abraham es mucho antes de la gracia. Abraham precede todo eso, es mucho antes, mucho antes. Todavía después del hijo
o el nieto de Abraham, de Jacob o Israel, pasaron más de 400 años antes de que se le entregara la ley a Moisés. Entonces, los judíos para este tiempo y todavía ahorita, brothers, dicen que Abraham, es alguien, una persona justa como ningún otro y digno de ser imitado. Abraham es un modelo que cada uno de nosotros debemos de seguir, dicen los judíos. Entonces, debido a que Abraham era justo, dicen los judíos, debido a que Abraham era un hombre justo, Dios lo eligió por ser justo. Por vivir una vida recta, se la ponga a lo mejor, porque hoy como que la palabra justo no la entendemos muy bien. Por ser una persona que tiene una vida en rectitud. Y dicen, debido a que Abraham se portaba tan bien, era tan honrado, era tan decente, era tan leal, era tan honesto, debido a todas esas virtudes que tiene una persona justa, una persona que vive en rectitud, Dios lo volteó a ver y dicen, y lo eligió a él. Dios lo eligió. Entonces, Abraham para los judíos vino a convertirse bien pronto en este estándar de justicia y de rectitud que el ser humano tiene que buscar. Abraham rápidamente se vino a convertir esa es la ley vivida en Abraham. Entonces dicen, aunque Abraham vino antes de que se le entregara la ley a Moisés, Abraham es la anticipación de la ley. Predijo la ley Abraham con su comportamiento. Ahora, corrección, ¿no? Corrección. Porque Pablo, la palabra de Dios, agarra el mismo ejemplo de Abraham y dice, corrección. Abraham es un ejemplo, pero no es un ejemplo de cómo alcanzar la salvación por medio de la ley. Abraham es un ejemplo de cómo se alcanza la salvación por medio de la fe. ¿Sí entendió o no? Dice, no, si es un ejemplo de Abraham, si es algo digno de seguir, pero no es cómo alcanzar la salvación por medio de guardar la ley o por medio de las obras o de los ritos, es cómo alcanzar la salvación por medio de la fe. Y aquí el versículo 6, capítulo 3, versículo 6 dice otra vez, así Abraham creyó a Dios. Eso es lo que lo hizo justo, dice. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que logró que fuese Abraham justificado fue su fe en Dios. Que le creyó. Antes de creer, diríamos, no era justo, no tenía nada que lo contara por justicia. Aún la palabra de Dios, numerosas veces, creo que 6 o 7 veces, dice la Biblia, que no hay justo, ni aún uno. Y dice entonces, no, lo que salvó a Abraham no fueron sus obras, no fue la ley, no fue su ritualismo, fue que creyó y eso fue suficiente. Versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Usted se ha de saber el canto, posiblemente en varias iglesias se canta desde hace muchos años, nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham, tiene muchos hijos, nuestro Padre Abraham. Pero no está diciendo que somos judíos, no está diciendo que vamos a buscar ser hebreos, está diciendo que somos descendientes de la palabra de Dios porque practicamos la misma fe que Abraham tuvo, no porque la sangre de judío corre por nuestras venas, sino porque la fe de él corre por nuestros corazones. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, 7 y 8, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y entonces está diciendo, sabiendo Dios que por medio de Abraham ya era un hecho. Para Dios no es un tal vez si Abraham se aguanta, a ver si Abraham se comporta. No, sabiendo Dios, tomándolo Dios como un hecho, le dijo, en ti serán benditas las naciones. O sea,
Dios hizo una afirmación en Abraham. Estaba afirmando. Y luego la bendición para todas las naciones no viene en que nos enseñó las matemáticas, o nos enseñó a contar, o nos enseñó a administrar el dinero, o nos enseñó a ser responsables aquí. No. La bendición viene en que la fe de Abraham es la que tenemos nosotros ahora al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, que es un descendiente directo de Abraham. Muy bien, continuemos. ¿Qué es fe, entonces? Ahí le vamos a detener tantito porque ¿qué es fe? Bueno, pues fe es creer a Dios. La fe es creerle a Dios. Es más que creer en Dios. Porque usted puede creer que Dios existe, pero aún así no creer lo que Dios le está prometiendo, lo que Dios le está diciendo. Pero si usted le cree a Dios de antemano, está aceptando la existencia de Dios. Si usted le cree a Dios de antemano, está aceptando el poder de Dios y está aceptando la voluntad de Dios de cumplirle la promesa. Entonces es creerle a Dios, la fe es creerle a Dios. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios. No dice creyó en Dios, dice creyó a Dios. ¿Por qué es creer a Dios? Pues porque Dios le estaba diciendo algo. Dios le estaba hablando. Y otra vez está registrado en la Biblia que le estaba diciendo Dios a Abraham. A eso que Dios le estaba diciendo le llamamos promesa. Dios le estaba prometiendo algo. La promesa viene de allá para acá. Y era lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Te estoy diciendo algo. Ahora, de que le creas o no, depende de ti, dirían muchos. Bueno, nosotros sabemos cuánto influyó Dios y el Espíritu Santo y cuánto ha influido en la habilidad de una persona para que crea. Pero cuando usted, los que están casados y los que tienen papás, cuando ustedes le prometen algo, usted en ese instante, debido al individuo que le está prometiendo algo, usted le cree o no le cree. O no le cree. Si su padre le promete vacaciones, mira, vamos a ir. Usted, al menos de que se haga loco y quiera creerle, entonces, pero usted, si ya tiene una relación con esa persona, usted ya sabe si creerle debido a su historial, ¿no? A su historial que ha tenido. Su esposo le promete ya no portarse así, o su esposa ya no ser celosa. Debido al historial, usted le va a creer o no le va a creer. X cosa, ¿no? El caso es de que nosotros muchas veces nos basamos en el historial para creerle a una persona. Pero extrañamente, aunque Dios nunca nos haya fallado, aunque Dios siempre ha cumplido lo que promete, el ser humano batalla mucho para creerle. Batallamos mucho para creerle. Porque fe es creer a Dios. Y yo creo que una de las razones, aparte de nuestra tendencia a la rebeldía, una de las razones por qué la gente batalla tanto para creerle a Dios es porque han sido decepcionados antes por religiosos que se hacen falsamente representantes de Dios y le prometen a la gente cosas que Dios nunca prometió. Y eso ha existido siempre. Allá en el Antiguo Testamento Dios dice que esos falsos profetas le decían a la gente paz y paz. Y luego Dios dice, pero viene la guerra. Ellos te están diciendo paz, pero no viene la paz. Y es lo que ahorita tenemos también. A la gente le están prometiendo muchas cosas y luego no son de Dios. Y eventualmente la gente se va a dar cuenta que esa promesa no se cumplió. Y le van a echar la culpa a Dios. Pero nunca fue Dios quien les hizo tales promesas. Entonces, promesa. En el capítulo 4, versículo 13, de aquí mismo, no, espérame, de Romanos. ¿Saben? ¿Conocen Romanos o no? Muy bien, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque no por la ley, dice,
no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Sí se fijó? O sea, Dios le prometió algo a Abraham, Dios le dijo algo, porque dice en Gálatas 3:6, creyó Abraham a Dios. Y aquí en Romanos 4:13 nos dice, ¿qué le prometió? ¿Qué es lo que le dijo? Y dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, otra vez. No por la ley fue dada de Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esa promesita nomás. Esa promesa nomás. Y la podemos ver, esa misma promesa la podemos ver de diferentes maneras. La podemos ver de que Dios le prometió que iba a tener un hijo, ¿se acuerda? A los 100 años de edad vino a tener un hijo. Y podemos ver todo lo que significa eso de tener fe. Porque las circunstancias de a tiro marcaban que jamás iba a tener un hijo, y menos a los 100 años de edad. No sé cuál de ustedes es el que ha tenido el hijo más avanzadito de edad, siendo ustedes el más avanzadito de edad. Pero saben que no es fácil tener hijos ya avanzaditos de edad. No es sencillo. Y Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años tenía su esposa? 90 añotes. Entonces algunos pueden ver la fe, la promesa, vas a tener un hijo. Otros pueden ver la promesa, que es la misma, tu descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo. O otros pueden ver es la misma promesa, que serás heredero del mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros vamos a heredar el mundo y somos descendientes de Abraham. Entonces, la fe es creer a Dios. Dios te dice algo. Dios te está diciendo algo. Lo difícil es ver que no sucede y que las cosas están medio en chino. Y dice uno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabe usted que una persona tiene fe? ¿Cómo sabemos nosotros que Abraham tuvo fe? Bueno, ahí está la promesa y luego está creer, que es fe. Creyó Abraham a Dios. Aquí en esta cita nomás que leímos hoy, creo que, no sé, varias veces se menciona la palabra fe. 3 o 4 veces se menciona fe, pero empezando dijo creyó, que es lo mismo que fe. Entonces está la promesa, está la fe. ¿Cómo sabemos que una persona tiene fe? ¿Cómo sabemos que una persona tiene fe? A Dios. Obediencia. Obediencia. Y este orden es muy importante que usted se lo grabe, porque primero viene la promesa y luego la fe, en que el creer en la promesa, creo lo que me están diciendo, y luego viene la reacción, ya que creo, la promesa. Aquí en Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, la palabra de Dios dice, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, fíjese otra vez, ahorita dijo que heredó la promesa de Dios. Ahora dice, por la fe, ya dijo, creyó en la promesa, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, es como se ve la fe. La fe en una persona se ve en obediencia. Pero lo difícil de hoy, otra vez, es cómo acomodamos las cosas en la religión. Son 3 cosas que le dije, nomás le estoy diciendo 3 para no reburujársela muy gacho. Es promesa, fe y obediencia. Entonces, a través de los años las religiones agarran esas 3 cositas y las acomodan como les da la gana. Ponen primero posiblemente, cree en Dios y Él te va a dar una promesa si demuestras que lo obedeces. Y no parece gran cosa. Pues es lo mismo, es la misma gata pero revolcada, ¿no? No, es muy importante el orden del factor.
Es muy importante porque cuando nosotros acomodamos las cosas o dejamos que la Biblia las acomode como nos las enseña, estamos viendo a Dios en su naturaleza, o sea, como es, ¿cómo estamos hablando en las clases de los miércoles? Sus atributos, sus cualidades, lo que identifica a Dios. Como es cuando dejamos que Dios nos muestre cómo suceden las cosas, que Él primero nos da la promesa, entonces verdaderamente podemos ver lo limpio, lo puro, lo perfecto de su misericordia, de su amor, de su paciencia. De otra manera, vemos su misericordia así como que está medio incompleta como la de nosotros. O vemos su amor como que está medio escaso como el amor de nosotros. Pero cuando vemos cómo Dios genera y comienza todas las cosas, nos damos cuenta que el amor de Dios es perfecto. Y de ahí entonces pueden salir otras doctrinas, donde nos damos cuenta que no hay nada que puedo hacer yo para que Dios me ame más. Entonces yo le diría, usted quiere que Dios lo ame, traiga $1,000 aquí. Usted, no, Dios ya me ama perfectamente. Por eso en la teología les llamamos atributos infinitos, porque ya están completos, no pueden completarse más, no pueden mejorar más. El conocimiento de Dios ya lo tiene perfecto. La sabiduría de Dios ya está completa. Y entonces, el orden del factor sí altera el producto. Primero viene la promesa de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, esa promesa es la que tú oyes. Y luego, si tienes fe, crees que es lo mismo que tener fe. ¿Eh? Si oyes, entonces crees. Y si crees, si tienes fe, obedeces. Obedeces. Así de sencillo, así de simple. Ahora, yo sé que a veces parece una religión barata y muchas veces en las iglesias no alcanzamos a dar todo el plan de salvación completo por una o otra razón. Pero es importante entender, cuando usted escucha a Dios y cree en Él, en ese momento somos redargüidos, nuestro corazón en ese momento desea esa promesa de la cual Dios nos está hablando. Y por lo tal, en ese momento viene un remordimiento dentro de nosotros del mal, lo mal que nos hemos portado. Y luego viene un arrepentimiento. Un arrepentimiento que verdaderamente deseamos cambiar. Y desde ese momento entonces empezamos a buscar agradar a Dios en obediencia. Pero no vino primero el quiero agradar a Dios para que me dé esto. Primero Dios te dice, te doy esto. Y cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo, entonces viene el cambio que genera todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo somos justificados? Peinándonos así, guardando el Shabbat, o comiendo la Pascua, o haciendo tantito de todo y poniéndote una cajita en la cabeza y amarrándote esto. Y ¿cómo somos justificados? Versículo 9 de Gálatas 3 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y cómo fue bendecido Abraham? Dice, los de la fe, los que creen. ¿Y cómo creyó pues Abraham? Pues simplemente creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora entiendo, le tengo que hacer hincapié porque creer a Dios no es, yo creo que Dios, ¿qué le puedo decir? Yo creo que Dios tiene salvación para mi vida y que Él es mi Señor y Salvador. Y luego va y se pone simplemente a vivir una vida de egoísmo. No estás creyendo a Dios. A lo mejor crees que Dios existe, pero no lo crees lo que Dios te dijo. Porque cuando empezamos a ver las palabras que Dios nos dice, ¿qué dijo Jesucristo? Aquel hombre que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre que fincó su casa sobre la roca. El que oye y las hace. Pero el que las oye y no las hace, lo compararé a un hombre que fincó su casa sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, la casa sobre la roca se mantuvo y la casa sobre la arena, goodbye. Se fue. Entonces es lo que tenemos hoy,
el día de hoy, personas que escuchan la palabra de Dios y dicen, yo sí creo, pero actúan como que no creen. Y es porque en verdad no creen. Por eso actuamos así. Ahora, voy a hacer otra pausa otra vez con lo que había mencionado ahorita de la religión. Usted tiene que creer a Dios, no al religioso. Porque el día de hoy yo le puedo decir, me aventé para esta predicación y la quise hacer bien simple, la verdad. Me aventé, yo creo que fueron casi 10 minutotes de escuchar a una falsa profeta que se llama Joyce Meyer. Acá, yo creo que casi me aventé 10 minutos, nunca había escuchado tanto a una persona tan torcida, hablando de este mismo capítulo. Y dije, ya aguanté. Pero fue asombroso porque fue mucha verdad lo que aventó. Mucha verdad. Y luego lo transformó en algo así como que, ok, ahora voy a usar esto para manipularlos. Entonces habló Abraham estando en circunstancias bien precarias, con una condición física, con una edad avanzada, su esposa avanzada, y aún así él creyó a Dios, confió en Dios, creyó en el poder de Dios, en la habilidad de Dios para cumplir unas palabras bien bonitas acerca de Dios. Y así eres tú. Si Dios te ha dicho que te va a dar un carro es porque te lo va a dar. Si Dios te ha dicho que te va a dar una casa, te la va a dar. Si Dios te va a quitar esa enfermedad, te la va a quitar. Lo que tienes que hacer es lo que Abraham hizo y creer en Él a pasar de las circunstancias, obedecer a Dios y traer tu billete aquí. O sea, ahí están dos cosas malas. Estás usando algo bueno y lo estás exponiendo de una manera bien bonita, pero luego estás diciéndole a Dios, a las personas que Dios les está prometiendo algo que Dios jamás prometió, y luego les estás poniendo el requisito de obediencia que tampoco Dios jamás puso para sacar una ganancia. Para sacar una ganancia. Entonces, así hay gente que agarra la Biblia y dice, Dios te ha prometido que vas a tener una mujer, Dios te ha prometido que vas a quedar embarazada, Dios te va a quitar el cáncer, nomás ten fe, Dios te va a quitar el diabetes, nomás ten fe, Dios te va a darle un trabajo, te va a dar la ciudadanía, y tantas cosas. Lo único que necesitas es creerle a Dios. Pero ¿es Dios el que te está diciendo? ¿O es el religioso que te está diciendo? ¿Qué es? De tantas ocasiones que hemos tenido que ir a orar por personas enfermas. Fuimos a un hospital una de tantas veces y oramos por esta persona que estaba muriendo y la hija me decía, yo creo en Dios que lo va a salvar. Yo creo en Dios. Dígale a Dios que yo estoy creyendo en Dios que lo va a salvar. Y tengo la fe. Y me dijeron que si tengo la fe como una semilla mostaza, mi papá se va a salvar y no va a morir. Así que por favor órele a Dios que se salve. Yo ya sabía que no se iba a salvar su papá. Yo ya sabía que no se iba a salvar su papá. Que fue una hora después que murió, tenía la cabeza destrozada por un tractor. Esa persona que creyó que le falló, ¿quién? Dios. Dios me falló. Le oré con fe. Sí, pero ¿en quién estabas creyendo? ¿En lo que Dios te dijo? ¿En lo que tus emociones te dijeron? ¿O algún predicador te dijo? Es importante poder distinguir. No le estoy diciendo que a veces hay ocasiones que Dios le promete sanidad física. Hay ocasiones que Dios le promete restauración matrimonial. Hay ocasiones que Dios le promete cosas. Pero usted tiene que tener una relación personal, íntima, profunda, continua, sincera con Dios para saber qué es lo que Dios le está diciendo en su vida. En lugar de esperar que un manipulador acá enfrente agarren todos en bola y les diga, todos ustedes van a tener casa nueva y carro nuevo y nuevo, algo más, ¿no? Así no opera Dios. Yo me imagino por qué cuando vino el Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él anduvo sanando personas. Ya habían hospitales. ¿Por qué Jesucristo no fue al hospital y sanó a todos? Tiene un propósito para cada persona. Tiene que entender. Tiene un propósito para cada persona. Entonces tenemos que tener la habilidad de distinguir entre una promesa de Dios y una promesa del hombre. O una manipulación de nuestras propias emociones. Entonces, eso es lo que sucede aquí, brothers.
Pero la gran bendición de la que está hablando aquí la palabra de Dios, la gran promesa, ¿es qué? La salvación. Porque dice otra vez, ¿cómo somos santificados nosotros? Dice 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solamente por creer fue justificado. No sé si entiende usted lo profundo de la palabra justificado. Justificado es de que ya cuando se para delante del trono blanco, ya no tiene nada más que le acusen. Ya no hay nada en su contra, ya fue justificado. O sea, fue hallado justo. Lo encontraron justo cuando estuvo delante de la corte, cuando estuvo en su juicio. Ah, caray, este no tiene nada que reclamarle. Fue justificado. Y dice, ¿cómo fue hallado justo Abraham? Por la fe. No fue por hacer tantas obras de ley, fue simplemente por creer en Dios. Entonces, si usted siguiera leyendo Romanos 4, Hebreos 10, se da cuenta que la salvación, la justificación viene por la fe, no viene por las obras. La salvación, la justificación es por la fe, no por las obras. La justificación viene por gracia, no es por la ley. La justificación, cuando Dios nos halla justos, no es por un esfuerzo humano, es por el poder divino. Dios no me justifica porque yo puedo mucho y yo soy más habilidoso. No, en realidad, mis mejores obras vienen haciendo como trapos sucios, y luego dice trapos de inmundicia. No te equivoques. Allá al acabarse el sermón del monte, Mateo 6, 7 y 8, llegan unas personas delante de Jesucristo en el momento del juicio, en el momento que se tienen que presentar en el trono para dar cuentas. Y les dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre hicimos esto. No eran justificados. Y les dice, jamás los conocí. Nos dice, los conocí un rato y luego como se retiraron de la shur los dejé de conocer. No, dice, jamás. No los conozco. No es que los conocí, los desconozco y luego los conocí y los desconozco. Dice, jamás los conocí. Aunque hayan estado siempre activos en las obras religiosas, en las actividades ritualistas, en todas las ceremonias y en todo lo que tiene que ver con la religión. Dice, no estuvieron cerca de mí. No fueron justificados. Tal vez si quisieron ser justificados con las obras, pero no les alcanzaron. Porque lo único que alcanza la justificación es la fe. La fe que se nos da por gracia. Entonces, es importante entender eso. Aun cuando la fe es tan importante, brothers. Ahí en Lucas 22, y ya con esto acabo, quítense. En Lucas 22, cuando les dije que iba a acabar. Está Jesucristo hablando con sus discípulos y luego les está prometiendo que van a heredar un reino y un trono y van a gobernar a las 12 tribus. Y les dice eso y luego voltea a ver a Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como el trigo. En Lucas 22 le dice, Pedro, Satanás ha pedido por ti para zarandearte. Y luego le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falle, no desvanezca, y que vuelvas y levantes a tus hermanos. Y se da cuenta usted que eso sucedió. En el momento feo de Pedro cae, pero se cumple lo que... Y Pedro después de eso, que Jesucristo le dice, yo he orado por ti para que te aguantes, para que seas macizo. Pedro le dice, Señor, en tu nombre, yo soy bien poderoso, yo puedo todo. No, resulta que viene la tentación, Pedro cae, pero luego se levanta por gracia. No por el poder de Pedro, no porque Pedro pudo aguantar, sino por la gracia. Y luego eso que sucedió en Pedro viene a ser ejemplo de los demás discípulos y de nosotros el día de hoy. O sea, lo que sucedió a Pedro viene a levantarnos el día de hoy. Es entender, no es por el poder humano, no es por mi fuerza de voluntad, es porque Dios puede. Por eso me da las promesas. Bueno, esa es la fe. Lo quise hacer cortito, pero es para que no se me agüiten.